Sean todos bienvenidos a su programa Faro Bíblico, con un tema sumamente especial para ustedes, que cada día disfrutan de nuestro programa y nuestro contenido. Así que desde acá le deseamos que Dios bendiga a cada una de las personas que nos están viendo y a los que nos van a empezar a ver también. Le deseamos muchas bendiciones. En este día nosotros tenemos un tema con un invitado muy especial, el pastor Clemente, quien nos va a nosotros a ilustrar acerca de lo que es la composición eclesiástica, las iglesias como nosotros la vemos y lo que componen cada iglesia a nivel de directivos y cómo es el manejo. Así que sean todos bienvenidos. Nosotros somos Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Entonces ahora el hermano Paver nos va a tener una porción de la Biblia para que así demos continuación a este hermoso programa. Amén, amén, gloria al Señor. Dios le bendiga mucho a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a los hermanos, los simpatizantes, ¿verdad? Aquellos que son fieles a nuestro programa de Faro Bíblico. En este día vamos a iniciar con este tema y esperamos que sea de gran bendición para todo el pueblo de Dios, todos los que puedan escucharnos. Vamos a tener la lectura en Efesios capítulo 4 para ver qué Dios nos tiene por acá. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 4 a partir del verso 11. Dice en el nombre de Jesús: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos acá a nuestro hermano pastor, el cual nos va a dar acerca una breve exposición de su vida ministerial. Amén, muy buenas tardes. Dios bendiga a los hermanos que nos han extendido la invitación a este lugar. Gloria a Dios. Con el tema de acerca de lo que es la organización y lo que es el liderazgo de una iglesia. Es bueno que nosotros sepamos que, por ejemplo, en mi caso, soy ministro ya de 20 años. He estudiado en diversos lugares como la Universidad Evangélica, Instituto Bíblico. He hecho me he preparado bien en cuanto a lo que le llaman lo eclesiástico. Pero toda la preparación nos arroja algo diferente, que me enseña que mientras más capacitado yo esté, entonces debo de dar más de lo que tengo. Una exigencia sencillita que dice: usted es humilde, sea más humilde. Amén. Entonces, con 12 años de pastorado, 25 de ministerio, 30 de bautizado, hemos visto muchísimos cambios, hemos visto cómo dentro de la iglesia se han experimentado niveles extraordinarios. Como uno no visita todas las congregaciones, ni va a todos los ministerios, pero los que nos han tocado por lo menos ver, que hemos confraternizado, que hemos dialogado, iglesias que hemos ido, compañeros que hemos tenido en los distintos estudios, en la universidad, dando clases en colegios, uno se da cuenta de cómo las personas se han organizado y cómo, en qué Dios están creyendo ahora mismo. Así es. Pastor, entrando rápidamente en materia, ahora día, en esta misma semana salió que hay aproximadamente unas 25,000 iglesias aquí en República Dominicana, de la cual aproximadamente el 55% están registradas y las otras no. Ahora bien, entrando en lo que es la palabra, podrán salvar, claro, la Biblia dice que nosotros debemos estar sometidos a las leyes terrenales. Una iglesia que no está registrada, ¿se podrá decir que se salva? La salvación no dependerá, porque a veces nosotros queremos aplicar lo que es un método. El método no es efectivo. Violando la ley. No. Porque acordémonos que yo como líder, yo soy un Judas. Y estoy en el grupo de los 12. Pero las personas que creyeron el evangelio que predicó Judas se van a perder. No. Entonces, Claro. el líder lo que tiene que entender es esto. Yo como cristiano
puedo cometer errores, pero muchas personas que están por debajo de mí van a creer en Dios. Entonces, esas personas que hacen ese acto de rebeldía, no le confiesan, porque si a mí me dice un ladrón, yo soy un ladrón, yo no lo dejo entrar a mi casa. Entonces, la mayoría de esas personas no le confiesan a sus miembros sus acciones. Entonces, ¿usted peca con culpa? Sí. ¿Usted peca sin culpa? Sí. Pero si yo no estoy en el pecado, voy a participar de otro tipo de cosas. Esas iglesias que no están registradas, sus líderes, lo que fundamentan la iglesia, porque son personas que van en rebeldía, están en contra de Dios y en contra de la ley. Es imposible, porque dice que no van a poder agradar a Dios nunca, en el caso de ellos. Una pregunta, pastor. En este caso sí, es verdad lo que usted dice y comparto con usted. Pero hay muchas personas que a veces cometen errores y no lo hablan por vergüenza. Y otros, y no lo hablan por vergüenza, quizá por el desconocimiento bíblico. Porque la Biblia dice claramente que si confesase su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Exactamente. Dice la palabra de Dios. Pero si esa palabra no se le enseña a un nuevo creyente, el creyente sigue igual, porque entiende que nadie hay que darle cuenta sobre eso. Y los tiempos han cambiado. El pastorado de hoy ha cambiado. Hoy en día la iglesia ha cambiado. Hoy en día los himnos han cambiado. Hoy en día todo ha cambiado. El único que se lleva como cliché, yo lo veo así, es al Señor Jesús. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta a usted antes de la grabación, fue la grabación, decía, ¿cuántos años tiene usted en el pastorado? Amén. Y yo le dije a usted, no sé si sería prudente decirlo, ha sido fácil, ha sido diferente a la vida de creyente, bautizado, y el líder, el que compartía, al ser pastor hoy, es mucha la diferencia. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de la organización eclesiástica. Tomando el tema, me gustaría hacer una pregunta y seguir a la siguiente. ¿Cómo está organizada una iglesia o cómo debería estar organizada una iglesia a nivel eclesiástico? Bueno, hay dos formas de saber cómo se organiza una iglesia. La iglesia normalmente toma de culturas su estructura. La iglesia nunca fue fundada para estar en paredes. La iglesia nunca fue fundada para mantener personas, para ayudar, para promover, para proveer y para hacer que las cosas funcionen, para ver el poder de Dios en casas, en plazas, en calles, y que todo aquel que creyera en el Señor Jesús sea salvo. Ahora, nuestra estructura helenística, y que viene desde los griegos, que introducen la iglesia dentro de 4 paredes para poder dominar a sus cleros, es lo que nosotros estamos viviendo. Ya como esa estructura es algo que todo cristiano está viviendo, yo dirijo una iglesia y está en 4 paredes, ¿qué yo puedo decir que una iglesia debe de tener? Lo primero es que nadie puede estar suelto. En una estructura de crecimiento, en una estructura, en un plan estratégico, las personas tienen que estar todos sujetos a alguien. Si un pastor no tiene a alguien por encima, eso no funciona. Por eso es que el caso que citaba del 36% de iglesias que no están sujetas a nadie, eso se cae de la mata en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a lo que es espiritual. Porque nadie puede estar tan independiente que todo lo que yo diga es lo que se va a hacer. Una pregunta, pastor. Espérese, déjeme para que él termine de satisfacer la respuesta, ¿verdad? Ya voy para allá. En ese orden, pastor, para ser un poquito más claro, ¿cómo debe estar organizada la iglesia? Vamos a decir, desde la cabeza hasta los pies, por decir algo claro que podamos entender y los oyentes también puedan entender. Por ejemplo, bueno, hay un pastor, está esto, está lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al gobierno de la iglesia, debe de haber un líder. Este líder debe de estar, para mi gusto y para el gusto de Dios, casado. Tiene que haber un segundo, llamado copastor o segundo pastor. Debe de haber una estructura de lo que es el tesorero, secretario. Deben haber personas que sean de confianza, ancianos en la iglesia. Eso es desde el principio, hubo ancianos. Debe de haber personas que se dediquen a servir en la iglesia. Estos eran los diáconos. La palabra ministerio debe ser aplicada a aquellas personas que sirven en la iglesia. Entonces, la iglesia debe de escoger sus líderes, la iglesia, como iglesia. Nunca el liderazgo puede caer sobre una sola persona.
Después están todos los hermanos dentro de la iglesia que van a tener las mismas oportunidades. A todo el mundo dentro de la iglesia hay que darle la misma oportunidad de crecimiento. Entonces, si no organizamos la iglesia para que todos se sientan que son de la iglesia, vamos a fracasar. Puedo montar un anillo. Y eso es lo que estamos viviendo en muchos lugares. Que el que no me conviene, no lo subo. El que no es de lo mío, no lo paso. Entonces, hay que evitar eso. Hay que permitir a Dios dirigir la iglesia. En ese sentido, mi hermano Clemente Villanueva, uno puede mirar, por ejemplo, cómo se está manejando la iglesia a nivel estructural, a nivel de lo que es el liderazgo hoy en día. Tenemos muchos casos, casos y cosas, ¿verdad?, que han pasado. Obviamente es una institución que es el cuerpo de Cristo, pero también tiene un manejo humano, es una estructura humana organizativa. Pero cuando yo veo, por ejemplo, el modelo bíblico de la iglesia, tú mencionabas una parte importante y es que la iglesia empezó con judíos, obviamente, se fue extendiendo al mundo griego, al mundo gentil, y comenzó a haber cambios, pero la estructura que la Biblia me muestra, el modelo de un liderazgo muy compartido, muy homogéneo, o sea, estaban, por ejemplo, los 12 apóstoles, uno se pone, y quiero abundar un poquito de eso para formular bien la pregunta o hacer un análisis. Estaban los 12 apóstoles, en principio, uno ve, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y uno se pone a mirar que cuando fueron fue Pedro, subió a Jerusalén, y también el apóstol Pablo, Bernabé y otros, a rendir cuenta de lo que estaban haciendo en su viaje misionero, uno mira que todos los apóstoles tenían como esa participación en ese momento. De hecho, cuando tú estudias bien, ni siquiera Pedro era el jefe de la iglesia en ese momento, a nivel de cabeza, sino que Santiago se ve más con ese liderazgo. Bueno, exactamente. Pero el punto es, eso funcionaba y yo entiendo que es un modelo que todavía hoy día se puede comenzar a implementar. No es fácil porque la estructura que tenemos hoy día y el modelo es totalmente diferente a eso. Con lo que tenemos ahora, ¿entiende usted, pastor, de que las cosas pueden caminar bien con el tiempo? O sea, el poder concentrado me refiero en una sola persona, en este caso el pastor, como casi siempre vemos. No en todas partes sucede así, pero uno puede ver eso en muchas congregaciones. Pero te refieres cuando el pastor es el que toma las decisiones de todas Exactamente. las cosas. O sea, por ejemplo, en la iglesia debe haber, me refiero a la iglesia como congregación. En cada congregación debe haber un equipo de personas, como mencionaba el pastor, de líderes, de diáconos, que puedan hacer contrapeso. Porque un pastor puede decir, yo quiero hacer esto, pero es posible que la idea de él o la determinación que está tomando en ese momento no sea conveniente para todo el grupo. Entonces debe haber un grupo de personas que le diga, mira, eso no está bien por esto y por esto y por esto. Entonces vamos a organizarnos y vamos. Entonces, el modelo que tenemos hoy día, ¿está funcionando realmente? ¿O debemos hacer cambios profundos? Francamente, en cuanto a lo que es la estructura de las iglesias, sabemos que los pastores exitosos han logrado tener muchos consejeros, hacen grandes inversiones, entonces abandonan el pastorado para ser inversionistas. Entonces, las tentaciones del dinero y el mal manejo son las que han venido a provocar la separación de lo que es la iglesia. Ya las iglesias parecen empresas, personas que hasta para tomar un lebrillo hay que pagarles. Entonces, yo tengo una percepción acerca de lo que es el liderazgo. El líder tiene que dejarse arropar, o sea, tiene que convivir con personas que crean lo mismo que él. Una estructura que va a funcionar. Usted no puede tener miedo de que una persona tenga mayor capacidad que usted. Usted es el líder. Entonces, el temor ha arropado la iglesia y la iglesia lo que está caminando tras distintas filosofías. Y la filosofía es hueca. No tiene nada que ver con lo que nosotros somos. Nosotros somos personas espirituales. Y el que es espiritual no puede temer. Yo no tengo letra, pero el varón es ingeniero. Yo no tengo letra, pero mis compañeros todos son profesionales, exitosos. Yo soy su líder espiritual. Cierto. Como tal, yo tengo que trabajar con ellos. Claro. A la hora de tomar una decisión de ingeniería, ¿con quién hablo? Con ellos. Mire, Muy importante. sí. Hablando de eso, entiendo que las iglesias son una empresa. No en el término de, como diríamos, una empresa, pero tienen ese tipo de modelo, diría yo, para dirigirse. ¿Por qué? Porque las iglesias manejan dinero
y construyen y compran obras y van creciendo a nivel de lo que es el concilio que representen. Entonces yo digo que dentro de ese punto, ya que se maneja todo eso, tiene que haber una organización compuesta por lo que son ya sus miembros concejales, digamos, como se dijo en principio, el presidente, el diácono, claro, y cada una de esas directivas con un cuerpo colegiado, donde la decisión no emana de una sola persona, sino de lo que determinó el grupo que dirige. Es lo que entiendo que así es que se deben de manejar las iglesias, porque ciertamente cuando el poder sobrecae en una misma persona, tiende a hacer las cosas un poco dictatorial. Un poco no. No, totalmente. Un poco no. Dictatorial. Exacto. Tenemos un caso que es cuando Saúl, rey de Israel, toma posesión y él es ungido. Él, todas las cosas al principio intentó hacerlas por el poder de Dios, pero llegó un momento en el cual la soberbia lo alcanzó un espíritu de liderazgo interno que lo transformó y lo volvió hasta loco, porque los espíritus le caían detrás. Y cuando él tenía que tomar decisiones, lo hacía por encima de la autoridad establecida. Claro. Entonces, una iglesia tiene que cuidarse de que mi líder pisotee la voluntad del pueblo. Lo primero que hay que hacer es escuchar. El líder que no tiene oído no puede dirigir iglesias. Y para mala suerte de lo que tienen muchas personas, tienen que tener líderes que escuchen a las personas. Claro que sí. Si yo comento eso, tengo que hacerlo. Mire, pastor, Clemente Villanueva, ¿qué usted considera de Juan 10, 11 y 13? ¿Qué dice? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. No es su pastor, especifica aquí. Dice, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Vamos viendo. Aquí se refiere al pastor salariado. Al que ese no le interesa, el que no oye, no escucha lo que usted dice. O sea que aquí nos estamos dejando dirigir por el Espíritu del Señor. Pero me gusta también otro versículo que sale aquí, con el perdón de mis compañeros. Dice, Ezequiel 34, 2 al 3 dice, ¿qué aflicción le espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a su rebaño? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Bueno, en cuanto a esta lectura, observemos que son dos vertientes. La primera es lo que se está viviendo en la actualidad. La palabra de decir la iglesia es una empresa, sabemos que es la empresa, pero estoy diciendo los pastores que descuidan la empresa por el dinero. Muchos pastores que se olvidan de hacer la obra pastoral. ¿Qué es un pastor? Un administrador de los bienes de Dios, cuyo líder no se presenta físicamente, pero nosotros que creemos en él sabemos que él está entre nosotros. Amén. Por eso siempre le llamamos. Entonces, un pastor que sabe que está enfrentando a Dios todos los días, difícilmente comprometa la salvación de un hermano. Hay hermanos que han abandonado las filas y lo último en darse cuenta que ellos no están ahí son los pastores, porque son asalariados. Él le está diciendo, yo quiero saber, ustedes son los que se benefician de mi obra, pero me la están descuidando. Le están tomando a las ovejas y las están permitiendo que cualquier cosa les pase. Hermanos que por un dolor, quizás por un saludo, quizás por una mala intención, se nos han ido. Entonces el pastor ni se entera y lo que dice, se lo llevó el otro. Perdón, algo breve para que tú entres, porque en esa misma línea, sí. El pastor asalariado, porque hay que también analizar el contexto y quizás hasta la traducción. El pastor asalariado es aquel que recibe en pago de su salario
Porque también, pues, a eso voy. Porque asalariado, si Vino nosotros debate, decimos asalariado, nosotros entramos podemos. en debate. Todos Nosotros son podemos asalariados. pensar, exacto. Pero nosotros, no, si a mí me dan una ayuda del concilio, un ejemplo, como muchos concilios ayudan a pastores, entonces soy asalariado. Entonces, ahí hay que aclarar eso. No, yo te voy a explicar algo con el permiso del pastor. La pregunta es para él. Tú vas ahora con lo tuyo. Replica ahora. No, yo te voy a explicar ahora mismo. Dime. Todo el que trabaja para el Señor es un asalariado. Ahora, hay que ver con qué intenciones tú estás haciendo ahí, porque si tú nada más estás cobrando y fulano tiene un dolor que tú no lo visitas, que a veces un hermano necesita verse cara a cara con su pastor. Claro, Y a veces el pastor ni cuenta le da porque ni le importa eso. Por eso, No le interesa eso. Alberto, por eso quería mencionar ese punto. O sea, como tú leíste, cuando la gente lee ahí dice asalariado, ¿no? Es que si recibe alguna ayuda económica es que significa que está estamos- mal. No, el hermano que nos escucha sabe. No todos, no todos. Bueno, no todos. sabe que algún salario tiene que tener para ver, porque mire, le voy a decir una cosa a usted. Aquí un pastor tiene sed y está en la calle y una botellita de agua, si no da 30 pesos, 25 pesos, no tiene de agua, no se la quita la sed. Mira, Y eso se hace con dinero. Claro que sí. Entonces- y está bien. Ah, y no. está bien. Y no lo Adelante, criticamos. como en la parte hermano organizacional, estamos hablando ahora mismo de la parte del pastor, de mi punto La de figura, vista, sí. y viendo lo que menciona la Biblia sobre de que en la multitud de consejería está la sabiduría. Yo soy de la persona que piensa, al final de cuentas, cuando ya esto se acabe aquí, que nosotros vayamos a darle cuenta a Dios, creo que quien le va a dar cuenta al pastor de sus ovejas, a Dios de sus ovejas, es el pastor, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, hay decisiones que yo entiendo que el pastor tiene que tomarla por sí mismo, no tiene que O quizás sea, de tener- forma individual, ¿tú Es- quieres decir? Exacto, no tiene que tener una agrupación obligatoriamente. Esa es mi posición, denme un Estoy de momentico, acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. a quien realmente se le delegó la autoridad y quien está por encima de los miembros, por decirlo así, en ese momento, porque Dios lo estableció como pastor, desde mi punto de vista, es el pastor. El pastor toma la decisión como él entienda. Ahora, según lo que dice ese texto de que en la multitud de consejos está la sabiduría, yo entiendo que lo recomendable para la cabeza de la iglesia es que tenga a su alrededor un grupo de personas que le den consejos, ¿verdad? Y ya al final de cuentas, él toma el consejo que él entiende. Si nos vamos a la Biblia, miren el rey joven. El rey joven, ¿qué pasó? Salió el toro aquí. ¿Qué pasó con el rey joven? A él le dijeron, le aconsejaron que se llevara de lo viejo mejor de lo que tenían carne en la cabeza, que tomara el consejo de ellos. ¿Qué hizo él? Jeroboam. No tomó el consejo. ¿De quién tomó el consejo? De los jóvenes y le fue mal. Pero al final de cuentas, quien tomó la decisión fue él. Pero escúchame, Quien tomó la entonces, decisión fue Monegro. él. tú mismo te estás, Pero escúchame, tú mismo negro. te estás respondiendo. Sí. No. Porque, perdón, para que el hermano entre, es que ahí, ¿dónde estuvo el problema de él? En que él se creyó que yo soy el rey. No. Y perdón, es Yo que, digo, el problema que él tuvo fue cuando tomó el consejo de los jóvenes que no tenían experiencia, Sí, pero porque que no él tenían el quiso. Espíritu Santo. Porque si él se había llevado de los viejos, de lo que realmente Ajá. tenían la experiencia y sabían de las cosas de Dios, a él no le hubiera pero ido él, mal. él tomó la decisión unilateral al final. ¿Eh? Él tomó la decisión que él quiso. Pero por eso te digo, quien al final tú puedes tomar la decisión, pero si tú te rodeas de personas que te puedan dar un consejo para llevarte a una mejor posición, eso es lo que deberían de hacer. Bueno, Mira lo que mencionó el pastor ahorita. Adelante, pastor. El pastor lo dijo ahorita. Yo quiero mencionar una Yo parte en ese soy sentido. el pastor, pero no tengo conocimiento de esto. Si yo tengo un ingeniero al lado, que una vez lo aprendí de él mismo en el colegio bíblico, que él me dijo esta palabra textualmente: Monegro, si Qué una planta está interesante. dañada o hay algo que hay que reparar, busca al que sabe de eso. No busque a Claro. uno que no sabe. Claro que sí. ¿Verdad? Eso es lo Él correcto. dice: yo soy el pastor, soy su Claro. líder espiritual. Pero ¿qué sucede? Yo tengo aquí a Pavel, que sabe de ingeniería, tengo aquí a mi hermano Jeremías, que sabe de esto. Y si hay un tema que se tiene que tratar con relación a algo que yo no sé, yo tengo que buscarlo a ellos. Pero mi hijo, en eso Incluyendo estamos si de acuerdo. sabe, mi hermano, con respecto a la cosa de la iglesia, es que hay que Pablo. tener consenso. Obvio. Eso es lo que yo La Biblia entiendo. nos manda eso. Discúlpeme. Vamos a dejar que él nos sí, dé la antes, opinión. antes que todo, usted tiene razón, mi hermanito, pero le voy a explicar algo a usted. Todo va a depender el grado de embriaguez que tengan los que rodean al pastor y de sobriedad que haya. Ok. Porque le voy a decir una cosa a usted, mi hijo. Aquí hay personas que repiten un bendito cargo 30, 50 y 60 años. Son vitalicios ahí, hermano. Mire, escúcheme, son vitalicios. Mi hermano Clemente, arranca, Y arranca ahí. entonces, que- que más entonces, material. son vitalicios. Y yo le pregunto lo que usted. Yo digo lo que usted. Dirán, mire, esto no es nada personal con ninguna iglesia. No, nada. Es un punto de vista que Claro. uno hace. Y cosas que pasan. Pero para que no se malinterpreten. Pero fíjese, hay personas que llegan y tienen 8.100 años ahí en un cargo. Como que si nadie tuviera capacidad de tener la oportunidad de crecer en un lugar. Ya, esos son otro punto. No, espérese. Sí, Yo sí. pregunto algo. Señores,
es que también estamos limitando a personas que están ahí, que no tienen la capacidad. Estoy diciendo que además son ellos los que tienen la capacidad de ir ahí. Señores, hay casos que yo he visto en mis años de la fe, personas que lo nombran hasta pastor y no tienen la capacidad de ser pastores, señores, nada más porque me agradó. Esto no funciona así, por el dedo. Pastor, corríjame. Esto no funciona así por el dedo. Hermano ¿Quién Clemente, elige al pastor? entre. ¿Quién elige al pastor? Ya, y ahí toma la parte de usted. ¿Quién elige? Ajá, ¿quién elige al pastor? No. Discúlpame, vamos a dejar que él conteste la pregunta, porque si entonces nos contestamos nosotros, Dele, No, mi hermano por eso Clemente, estoy entre. dando la pregunta en el aire Que para el que él material. se desplaye. Bien, entonces en cuanto a lo que son los pastores, Ajá. todo pastor debe ser elegido o internamente en la iglesia o en el concilio donde él reside, porque es un líder que ha demostrado categoría, es un líder que ha demostrado madurez, tiene arrastre y está preparado para dirigir a otras personas. O sea, sin preparación, como cita el caballero, yo enfrenté a unos pastores, un amigo mío tenía 22 años, cuando él me dijo que era pastor yo me sorprendí por el nivel de inmadurez que representaba en la universidad. Era un niño, jugando, chelchando, y me dice, no, yo soy un pastor, ¿y cuántas personas hay? 350 tenía. Yo le decía, pero tú no eres casado. No, es que yo fui al concilio, duré 4 años, pasé todas las materias y me enviaron a dirigir a esas personas. Digo yo, pero cuando un líder es asalariado, que ese es el caso, ve morir a las ovejas, ve al lobo con la oveja en la boca, no me interesa, porque me están mandando. Pero cuando una persona forja su rebaño, cuando una persona se esfuerza, cuando una persona comprende el llamado que tiene de Dios, ese es el pastor. El pastor dice, como decían las dos muchachas, llegaron donde Salomón, mira, ella mató a mi muchacho y ahora quiere el de ella. Dice, no, tranquilo, deme una espada, matemos al muchacho. Digo, ay, no, déselo entero a ella. El pastor sabe cuándo tiene que ceder y cuándo tiene que prestar. Entonces, nosotros como líderes tenemos que entender que si yo no oigo a mi pueblo, ¿qué pueblo yo estoy dirigiendo? Exactamente, muy bueno. Excelente. David baja Sí. al pueblo a hacer fiesta. Su esposa lo mira Mical. como un rey en el medio del pueblo. Todo el mundo va a hablar mal, pero yo lo dirijo a ellos Cierto. y yo salí de ellos. Me debo a ellos. Sí. Yo estaba cuidando las ovejas de mi padre cuando Dios me llamó. Entonces yo sé quiénes son ellos. Si ellos no son extraterrestres, son pueblo de Dios. Gloria a Dios. Entonces el pastor, el líder que no entiende que somos pueblo de Dios, fracasa. El liderazgo debe de ser elegido dentro de la iglesia. No porque alguien me conviene, no porque alguien me genera, como muchos concilios lo están haciendo en la actualidad. Y muchos líderes han caído en ese error de elegir una persona porque me genera algo, aunque sea dinero. Entonces, las ganancias malavidas están gobernando la iglesia. Tenemos que cuidarnos. Yo estoy seguro que por las redes algunas personas quizás se están haciendo la pregunta de, pero pastor, usted está hablando que el pastor lo eligen según la congregación, pero y entonces la elección de Dios, ¿dónde usted la deja? O sea, ¿qué usted le respondería a esas personas que tengan esa cuestionante? O sea, ¿dónde está el aval de Dios que te autoriza, que te proclama, que te da la autoridad como pastor? Bueno, observando nosotros los casos donde se nombran líderes. Primer caso que se da con Matías, libro de Hechos de los Apóstoles. Él estuvo ahí viendo a Jesucristo, viendo las obras, viendo con quién él andaba. Pero también estaba otro. Ellos echaron suertes después de haber visto sobre quién Dios quería que participara y la suerte cayó sobre Matías. Sí. La iglesia es quien decide qué líderes quiere, pero tiene que pedirle al dueño de la iglesia que le ponga los líderes. Porque los gobiernos tienen, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero nosotros tenemos que tener los líderes que Dios nos envíe. Amén. Entonces, a veces nosotros claudicamos en que me gusta un líder y si me envían a otro me voy. Entonces, esa es la dureza y la rigidez espiritual que no queremos que esté en la iglesia. Amén. Un pastor decía en el año 98, si viene un niño y me dirige, yo lo acepto. Sin embargo, no aceptaba a un supervisor con 32 años. A un niño sí que me pastoré de 6 años, porque estaban predicando Josías y esas cosas de reyes jóvenes. Pero cuando le ponen un supervisor que tiene 32, está guapo. Falta de coherencia. Pastor, quisiera también preguntarle acerca de
lo que es ya el término también de lo espiritual. Está porque vi en días pasados a alguien que decía, no, que fulana tiene que, para hablar conmigo tiene que orar 7 horas. Entonces hasta yo mismo le dije, pero ni él ora toda 7 esa horas. hora, ni él. Eh, ¿Qué tipo de comunión puede ser que el que tenga el pastor ya a nivel de lo que son las oraciones y ayuno? El pastor tiene que tener tiempo, porque el pastor es multiactivo. El pastor tiene una vida, tiene una familia, tiene hijos, tiene negocios, tiene una vida que debe de presentarla y guardarla. Pero un pastor que le dice a un miembro, usted tiene que orar 7 horas, es una persona que entiende que él tiene poder. Y aquí el poder no lo tenemos ninguno. El poder no tiene nosotros. Amén. Entonces hay personas que se creen mayor a Dios. Para alguien hablar conmigo nada más tiene que llamarme. Pastor, una pregunta. Usted decía que usted tiene familia y que también trabaja aparte del pastorado. ¿Y se vería bien esa parte de que el pastor tenga que trabajar cuando realmente tiene un rebaño la cual hay que cuidar? Yo creo que es el trabajo más grande y el más importante. Creo que más el de la presidencia, desde mi punto de vista. Sí. Eh, Qué tema, ¿eh? Por ejemplo, yo Qué he pregunta. tenido la oportunidad de tener a varios pastores, no de la iglesia a que yo pertenezco, que lo envían y sus concilios han logrado rebasar lo que es la mentalidad del dinero. ¿Qué hacen con un pastor? Ellos lo sostienen y no lo desamparan. Pero en mi caso, donde yo trabajo, donde yo sirvo a Dios, donde yo amé y conocí al Señor, si yo no consigo el pan de mi casa, nadie me lo lleva. Entonces, yo no trabajo tiempo completo, yo trabajo a veces 7 horas, 6 horas, soy profesor, trabajo de lunes a viernes y tengo uno que otros días libres. A veces he pedido para dar un estudio bíblico, he mandado un sustituto. El sustituto me cobra las 2 tantas. Para yo ir a visitar a un enfermo, tengo que mandar un sustituto. Pero un pastor no debería de trabajar, Eso entiendo. si es bíblico. ¿Por qué no debería de trabajar? Porque la congregación necesita al pastor. Cierto. Pero los pastores no están pastoreando de la forma bíblica. Le digo esto porque yo entiendo que la iglesia viene siendo el hospital Exacto. y el pastor es el médico que está ahí. El médico general. General, para todo. Toda hora. Y creo que el pastor es el que menos duerme. Y es el que más llora, me imagino yo, desde el punto de vista. Escúchame, Alberto, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, solamente difiero en el sentido de que no todas las congregaciones pueden sostener a una familia pastoral, no todas las congregaciones. Si a eso vamos, Pavel, recuerde que la fuente del pastorado, la fuente es Dios. Sí. Y te digo lo siguiente, el pastor, como dices tú, vive por la fe. Por la fe. Y por eso yo digo claramente, y no juzgo la forma, ni no me malinterprete, pastor, pero yo creo esto, que el pastor no debe trabajar bajo ninguna circunstancia, y usted y yo lo hemos discutido fuera de lo que es cámara aquí. El pastor tiene al Señor que lo sustenta en todo momento, porque ahí que se manifiesta la fe. Yo creo en Tiene que esto. tener la fe suficiente. Yo creo que el Señor te llamó a ti, Él te va a sustentar. Yo también creo eso. Bueno, todo el mundo cree aquí mismo. Esa Pero, es No, una yo pregunta lo creo. que ha traído muchas sí, controversias. pero aquí yo pensé con usted, ay, el Señor me llamó para la obra y no se preocupe que yo me voy. Ah, bueno, pues si el Señor lo llamó. Hay que ver si realmente el llamado es real. ¿sí? En eso yo creo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo recuerdo, Pavel conoció a ese pastor que yo tenía. Tuve una vez, llamado Mayo Valencia. Él decía, miren, cuando yo acepté al Señor, iba para la obra, yo no tenía nada. El Señor me llamó. Y él dijo que él quería ir a una convención y él no tenía ni cómo ir porque no tenía el transporte, no tenía nada. Y él decía, Señor, yo quiero ir a ese lugar. No tengo zapatos, no tengo transporte, no tengo nada. Y hubo alguien que le dijo, Mario, ¿qué tú haces? Dice, no, nada, tú no vas para la convención. No puedo ir. ¿Y por qué? Dice,
No, pues no quería decirle. Le digo, dije, mira, ahí hay una guagua con un combustible. Vete para la convención y ayúdame a llevar personas. Oye, Y mira, tengo un par de... En la casa hay unos zapatos allá para que te lo pongan, que yo creo que te sirven. Dice él, me contó él. Dijo, mira Alberto, me regalaron 2 pares de zapatos, como a mí me gustaban. Unos negros y unos marrones. Uno con cordones y otro sin cordones. Me dieron la guagua con combustible, llevé las personas, me gocé en la convención, volví gozoso. Y yo digo algo, es que servirle al Señor es eso. Si Él nos llama, creámosle que Él nos va a ayudar. Entonces, digo yo, pastor, ¿qué tiene que ver? Dice, yo no creo que un pastor tenga que trabajar, porque usted trabaja para Dios. Y cuando usted trabaja para Dios, Dios lo va a sustentar. Y Dios no lo va a poner a mal pasar. Y yo le digo algo. Yo he vivido por fe de ir para allá. Y a mí me ha ido bien. Eso Y no soy pastor. No todo el mundo tiene esa, pero realmente debería ser. Lo ideal sería eso. Dejemos que el pastor responda. Bueno, en cuanto a lo que escucho, eso se llama fe. La palabra fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si usted la analiza bien, ninguna tiene que ver con el dinero. No. Certeza de que Él vuelve y que Él es real. Las promesas. Ahora, la palabra sostener, como están los tiempos. Cuando nosotros observamos algunos versículos bíblicos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Mire que el que negó su familia, porque estamos hablando de personas que llegan a un pastorado con familia. Por ejemplo, yo llegué, ya tenía 2 niños. No, tenía una. Y me nació una en el 2º año. Yo no estaba trabajando y tenía que pagar el templo. Porque lo que pasa es que cuando uno arriesga, porque son riesgos que uno se toma con el Señor, Dios te sostiene. Hasta aquí Dios me ha sostenido. Ahora, en República Dominicana, nosotros, este país que vivimos, nosotros sabemos que la mayoría de las personas trabajan de una u otra forma. Y el que no trabaja necesita ser guiado. Y la gente te ve, te encaja según lo que tú eres. Así es. La gente te va a aceptar según lo que tú eres. Entonces, si yo vengo a predicar, si me voy a predicar, por ejemplo, a la Sursa, un lugar desconocido, y digo, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Es verdad que Dios me va a ayudar. Pero yo estoy consciente que ese es el tipo de vida que Dios dijo que yo vaya a demostrar. Porque yo para ir allá necesito algo. Dios me va a dar una guagua, me va a dar la gasolina, el hermano me va a dar los zapatos. Excelente. Fui a la Sursa, prediqué, volví, le entregué la guagua. ¿Quién soy? La misma persona que no puede volver a la Sursa. No, pero que Dios me va a volver a llevar. Pablo, apóstol, Pablo, le dijo una vez a los hermanos, ustedes tuvieran que darme a mí hasta sus ojos, dando a enseñar que tenía un problema. Pero le dijo, pero yo no le he pedido nada a ustedes. Trabajaba. Nada le he pedido a ustedes. ¿Por qué no le he pedido nada? Porque no quiero que se malinterprete. Si la iglesia, yo estoy consciente, la iglesia, como dice el pastor, el hermano Pavel, si la iglesia puede sostener al pastor, si el concilio tiene esa normativa, porque hay muchos concilios que tienen esa normativa, de que el pastor trabaja para la iglesia. Si la iglesia lo puede sostener, el caso de nosotros, si la iglesia te puede sostener, la iglesia te pasa ¿cómo se dice? Una ayuda. Una ayudita que da suficiente. Yo considero que el pastor está trabajando secularmente, le está robando a la iglesia. Porque si una iglesia me da a mí para mantener mi familia, la ayudita que me da para pasaje y pastilla, lo que sea, yo debo de trabajar más para la iglesia. El problema es que dijimos pastores asalariados, que son pastores que tienen un trabajo, ¿cierto? Tienen la iglesia grande, se nutren de todo y ni siquiera cogen las llamadas. Terrible. pastor, usted está hablando de un tema de familia ahora mismo, ¿verdad? Tocó un tema de familia. Y sí me gustaría saber qué posición, mejor dicho, debería tener la iglesia ante la sociedad. ¿Cómo deberían de responder ante las necesidades de las personas que van llegando al templo o que está alrededor del barrio, como nosotros le llamamos, a esas necesidades espirituales, económicas y emocionales? Porque
En muchas ocasiones nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? O los pastores dentro de la iglesia reciben personas con diferentes tipos de problemas, que pueden ser espirituales, económicos o emocionales. Lo primero es que cuando una persona llega a nuestra congregación, llega con alguien. Alguien lo trajo. Si fue el Espíritu Santo, como en algunos casos que alguien llega, Dios lo tocó, Dios lo llenó en la calle y y llegó allá. Excelente. Hacemos fiesta porque tenemos que investigar todo, pero la mayoría de las personas llegan porque van con un amigo y conectamos con que esa persona vive sola y no está trabajando. Yo considero que la iglesia tiene que prepararse para recibir personas, tener el real, porque hay muchos centros de que ayuda, acopios, ¿cómo que le llaman? Una organización que toma algo y lo reparte. Donaciones. Una ONG. Exactamente. ONG, sí. Las iglesias deben de prepararse para ese tipo de actividades. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, las iglesias hacen kermés, hacen campañas, porque la iglesia no recibe de nadie. La iglesia lo que recibe, lo poco de los hermanos Y el llevan. propio miembro. Entonces, si las iglesias hoy en día, si usted observa, es muy difícil usted ver a los que producen querer congregarse. Si producen, no se congregan. Y si se congregan es con su forma, a su estilo. Mejor montan ellos mismos una iglesia. A los 3 días dicen que el pastor me está hostigando. Y no que te está hostigando, es que hay normas de santidad. Cuando una persona tiene familia, tiene que luchar por su familia. Entonces el pastor también tiene que luchar por su familia. Yo lo entiendo, pastor, en cuanto a eso, y créame que lo comparto. Lo comparto, lo entiendo, pero sepa que era una pregunta que yo tenía adentro No, y no, tenía que tranquilo. compartirla con usted, porque este es el mejor momento. Entiendo su condición, también entiendo en el país en el que estamos. Lastimosamente. Aquí todo cuesta en este país. Ahora bien, pastor, otra cosa que usted decía, ¿qué usted considera de las iglesias que realmente no se dé el alimento espiritual? Wow. Sabemos que las iglesias se dan cuenta cuando alguien te está hablando y te está hablando en la carne. Si hay personas que andan en el espíritu. Porque el problema es que no todos en la congregación están sirviendo a Dios. Algunos van simple y llanamente porque quieren pasar un rato fuera de su casa. Pero cuando un líder dejó de creerle a Dios es notorio. Porque todo lo que hace es enfocar a las personas en lo material. Después de los movimientos filosóficos, llega lo que es el materialismo, que es lo que impera. Le enseñan al joven a que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, que tiene que tener, que tiene que producir, que tiene que ser empoderado, que tiene que tener, que ser emprendedor. Pero nunca le dicen que tiene que ayunar y que tiene que leer Biblia. Ese es el problema. Nunca lo guían hacia lo espiritual. Nunca le dicen, mira, ese libro yo te lo voy a prestar, como le dije a un grupo de estudiantes. Y A mí me prestó uno de ellos. Lo devolvió. No, lo tengo en mi casa todavía. Eso es pecado, varón. En el cielo habrá muchas No, sorpresas. él lo sabe, no, él sabe que yo lo tengo. Él sabe Él que yo lo sabe, tengo. él sabe que tú Él no sabe, devuelves. él Que tú no sabe. devuelves. Recordando a todos los amigos que nosotros somos Faros Bíblicos, Amén. estamos en las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, estamos también en Instagram y en TikTok. Ahí estamos compartiendo los temas con ustedes. Ya nos queda poco tiempo y yo así brevemente quería, la parte monetaria es un asunto que la gente está hablando mucho hoy día. Es un asunto que está, yo a veces estoy en redes sociales, noticias, lo que sea, y se está hablando mucho del dinero, en las iglesias sobre todo. Y entiendo que también el enemigo está atacando por ahí, en cierto modo. Pero también hay personas, líderes de iglesia, algunos pastores que no tienen, ¿verdad?, vida espiritual con Dios, que han hecho mucha cosa mala, hay que decirlo. El asunto del diezmo. Mi hermano Clemente Villanueva, tú como pastor, ¿entiendes? Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, mira, yo entiendo que el diezmo, como hay diferentes ministerios, de lo que leímos al principio en Efesios, que el apóstol Pablo habla, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, esos ministerios todos, digamos que tienen toda la misma categoría de liderazgo en la iglesia, aunque debe haber una cabeza, lógicamente, pero el diezmo debe ser solamente para el pastor o debe distribuirse a cada parte del liderazgo. Qué pregunta. en cuanto a lo que es el diezmo, el diezmo no es ni para el pastor ni para ningún hermano de la iglesia. El diezmo es para el fondo de la iglesia. Ahora, la distribución de un fondo de la iglesia tiene que estar en el cuerpo de la iglesia. La iglesia es la que toma la decisión de las asignaciones. Que en estos tiempos, lamentable es el caso, yo no tomo en cuenta al copastor. Eso es un error mío. Porque
Cuando yo tengo la gripa, cuando yo tengo el problema, cuando yo tengo que viajar, el que queda es él. Entonces, si yo no lo tomo en cuenta como una persona que merece ayuda, lo estoy mandando a que no trabaje en la iglesia. Que cuando él predique, predique de cualquier cosa, o sea, que no se esfuerce. Entonces, quienes tomamos la decisión de no sostener la casa de Dios, fuimos los pastores. Porque el diezmo no es para que nadie lo tome. El diezmo es para sostener la casa de Dios. Ahora, una persona retó pastores. Vengan, demuéstrenme que hay que diezmar. Yo no tengo que demostrarte que hay que diezmar. Jesús dijo que hay que diezmar. Y si tú te vas en contra de Jesús, ¿qué hacemos? ¿Va a discutir conmigo tú negando a Jesús? Jesús dijo, esto es necesario hacer. Sin dejar de hacer lo otro. Yo no tengo que discutir con nadie. Discute usted con su Biblia. Entonces, si nosotros dejamos de diezmar porque el pastor lo toma, yo le estoy robando a Dios. Así es. Ese no es mi trabajo ahora como cristiano, hermano de la iglesia. ¿Qué yo tengo que hacer en reuniones generales que son obligatorias, en reportes económicos que son obligatorios? A mí que rendirme cuenta en que se está gastando el dinero. Alaba, alaba. Gloria a Dios. En una iglesia no se puede estar hablando con tabú y que escondiendo. ¿En qué se gastó eso? Bueno, se gastó tanto de agua, se gastó tanto de esto, tanto de esto. Y arránqueme con lo que yo necesito. Asignación pastoral. Yo no la voy a pelear ni la voy a discutir. Pero copastor, ancianos, músicos, líderes. Necesidades generales. Hay necesidades. ¿Cómo Claro. un músico no me va a tocar porque tiene unos zapatos rotos? En una iglesia donde el pastor vive bien. ¿Cómo un músico no me va a asistir porque falta un cable? Que yo he ido a iglesia que digo, ¿cómo que se dañó el cable? Pero tú lo sabías desde el lunes. Pero que el pastor, ¿cómo que hay que decirle al pastor que hay que comprar un cable? Eso es increíble. No. Es que los fondos los dirige el tesorero. El tesorero tiene que pasar un informe mensual de gastos. Él no tiene que llamar. Pastor, mire, vamos a comprar un micrófono que el otro se cayó el domingo. No. Usted tiene que rendir cuentas. Y cuando el pastor es el hombre orquesta. Cuando el pastor es el hombre orquesta, está difícil de creerle a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, espérate, cuidado si tú dices Bad Bunny, ¿eh? No, el hombre orquesta, el hombre orquesta. Adelante, El hombre, él va a hombre, responder porque él entendió. Él me entendió muy bien. Explique El hombre eso, orquesta, el hombre orquesta. No, el que toda la música la lleva a él. Sí. Yo canto, yo toco, yo La predico, guira, la tambora. y todo el mundo lo hace Ese mal Bad Bunny. y el único que lo hace bien es él. Pastor, bueno, no sé si te va a contestar. Está bien. En ese caso, también, hablando de lo que es la ayuda mutua, pues yo diría que las iglesias necesitan tener un fondo dedicado para lo que es una asistencia social, con lo que son ya sea miembros de la iglesia y no miembros, porque en el sector también se nos presentan algunas personas que no asisten a la iglesia, pero le estamos mirando que está padeciendo de una enfermedad. En y hay que especial las asistir. personas que no son Claro, miembros. Porque claro. hay personas que por alguna necesidad nadie lo tiene en la lista. Ahora bien, yo digo en cuanto a eso, que si la iglesia sabe que un hermano o una hermana está padeciendo de una enfermedad catastrófica, yo digo que la iglesia debe de estar ahí sin tener que ese hermano acudir a la iglesia, porque somos hermanos. Ah, no, vamos a orar por fulano, sí, pero fulano o fulana necesita dinero para comprar medicamentos o dinero para hacer cualquier cosa. Y da vergüenza, en mi caso lo digo, hablo personal, mi propio personal, da vergüenza de que un hermano de la iglesia tenga que estar asistiendo, poniendo que necesitan una ayuda para esto o para lo otro, y la iglesia lo está mirando y vamos a orar. Yo entiendo que la iglesia necesita, en ese caso, ya para concluir, porque yo digo que sí, es necesario que tenemos que tener un fondo guardado. No, billetearse del mundo. Discúlpame, hermano, pero yo digo que es verdad, debemos tener un fondo guardado, pero ahora bien. Ahora hay no billetear. No podemos estar todo el tiempo... Cristo viene. Hay que billetear. Discúlpame, hermano. Hay que billetear. No podemos estar todo el tiempo guardando, pero nosotros, ¿qué predicamos? Que nos vamos de acá. Es guardándole dinero al anticristo. Es lo que estoy diciendo, billeteo. Ajá. Miren, usualmente lo que pasa es que las personas accionan como Judas y no se dan cuenta porque como son administradores de un fondo, dicen, si yo dejo el fondo en cero por Juan,
que hay que operarle una pierna. ¿La iglesia va a tener necesidad? No, Gloria a Dios. porque la iglesia eres tú. Exacto. Gloria a Dios. Todo lo contrario. El pastor que es inteligente invierte en la gente. ¿Por qué invierte en la gente? Porque es que la gente es la que genera el dinero. A la hora en punto de que tú agarres a 5 o 6 personas y los estés ayudando en que sea con 5 libras de arroz, Ay, llévatelo, Cundo. es como lo político. Lamentable es el caso. Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos cuando estaba con los 5,000? Ajá. Denle de comer. Claro. Cualquiera se mata y se ahorca y dice, ¿qué fue lo que Jesús me dijo? Que le dé de comer yo. Pero son como 5,000 gente. Mándalo a recotar. ¿Y qué tienen ustedes ahí? Peces y panes. Jesús no le habló de los peces y los panes, porque ellos no lo tenían. Cierto. Lo que pasa es que nosotros estamos distorsionando el evangelio. Amén. En cierto modo, perdón, Clemente, ahí se ve la preocupación de Cristo por la necesidad social, la necesidad humana de la persona, no Esa- solamente lo ¿A qué- espiritual. a qué Esa iglesia- enseñanza. ¿A qué Esa iglesia enseñanza. pertenecían ellos? A ninguna. No, y que lo buscaban era por lo que le daba. Ya el tiempo se nos acabó. Realmente no tenemos más chance para más preguntas. Entiendo que el tema quedó muy inconcluso. Más adelante quizás tengamos la oportunidad de poder concluirlo. Hay otras preguntas y otros puntos hablando de lo que es la organización de la iglesia. Última palabra, Clemente Villanueva. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cómo sería la iglesia que Cristo quisiera en este tiempo? En esa parte. Para mí, la iglesia que Dios quiere ahora mismo es una iglesia que trabaje, que se acuerde de la ayuda mutua, que se acuerde de los enfermos, pero ante todo, que pelee una verdadera batalla de fe, que se olvide de las cosas terrenales. Con esto no digo que deje de estudiar, que dejen de prepararse, no, que se preparen bien, que estudien bien, que trabajen bien, pero que oren también bien Gloria a y Dios. que ayunen bien Amén. y que lean la Biblia y que lleguen temprano. Amén. Y que que sea cierren la prioridad. y que cierren los cultos por lo menos 5 o 6 minutos después, no antes, porque el sueño me cansó. Porque estamos mirando preparación y no estamos mirando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor. Bueno, mi hermano, para que termine ya con lo que es este programa el día de Claro, hoy. así es. Gracias a todos por mantenerse ahí con nosotros en este tan importante tema que hemos debatido hoy. Recordando que nosotros somos Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Digo, Facebook, Instagram Y TikTok. y TikTok. También nos puedes localizar por ahí. Estamos como Faro Bíblico. Así que gracias a nuestro hermano para que nos diga entonces dónde está ubicada su congregación para los que están cerca de ahí, cualquier día que se quieran congregar por allá. Amén. Amén. Estamos dirigiendo la iglesia en la calle Desiderio Arias, número 69, en el barrio Enriquillo de Herrera, frente al 9. Así es, para nuestra gente de Herrera ya que se den cita y visiten y puedan aprender más del pastor. Veo que es una persona muy preparada, una cátedra nos ha dado en el día de hoy. Amén, gloria al Señor. Faro Sí, Bíblico. Faro Bíblico. Dios te bendiga mucho. Que le bendiga.